Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Y una vez más queremos hablar de educación, de competencias, de capacidades, de una institución que hoy día está trabajando en nuestro país y que tiene un directorio tripartita. Chile Valora se llama, y estamos con su directora ejecutiva, Jimena Concha. Gracias por estar con nosotros para darnos a conocer lo que están trabajando acá en la región de los lagos con el futuro CFT, que ya es casi una realidad porque ya está próximo a partir al menos con una de las carreras. Jimena, partamos por lo más básico, porque no todo el mundo sabe lo que es la organización en la cual están ustedes, Chile Valora. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Te cuento que Chile Valora es un servicio público que se crea al alero de una ley que se promulga el año 2008 y empieza a operar el año 2009, que crea un sistema nacional de certificación de competencias laborales. ¿De qué se trata eso? Esta es una institución que tiene un directorio integrado en forma tripartita por la Confederación de la Producción y el Comercio, la CONAPYME, la Central Unitaria de Trabajadores y 3 representantes de los ministros de Educación, Trabajo y Economía. Este directorio, que es quien nombra al secretario ejecutivo, lidera, ¿no es cierto?, este sistema que lo que busca es reconocer las competencias laborales de las personas independientemente de dónde y cómo aprendieron un determinado oficio. Por lo tanto, lo que hace Chile Valora es evaluar si la persona que tiene un determinado oficio cumple con el estándar requerido por el sector productivo. Y para poder definir ese estándar, lo que hacemos es trabajar a través de mesas de diálogo tripartito en casi la mayoría de los sectores productivos del país, construyendo este estándar que no es otra cosa que una descripción de cuáles son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que una persona tiene que poder desempeñar para cumplir con los objetivos de una función laboral, por ejemplo, en el sector pesquero, en el sector acuícola, en el sector del turismo, en el sector de alimentos elaborados, etcétera. O sea, homologar los criterios frente a un oficio que pudiese haber sido aprendido de manera natural, por herencia, por ejemplo, o si lo aprendió estudiando de alguna manera, ¿no? A Chile Valora no le importa cómo y dónde aprendió una persona. Ya. Lo que le importa es que la persona pueda demostrar que domina los aspectos fundamentales de ese oficio, tanto en los conocimientos como en el saber hacer, es decir, correcto, el conocimiento aplicado y las conductas que son requeridas para poder cumplir apropiadamente una función, lo que se llama las competencias blandas o no técnicas. Entonces se aplica una metodología de evaluación estandarizada y finalmente se determina si la persona tiene o no tiene lograda la competencia o todavía tiene brechas que mejorar. Si tiene lograda la competencia, le entregamos un certificado que es un título. Un título que la persona puede mostrar al momento de buscar un empleo, al momento, ¿no es cierto?, de querer buscar mejores oportunidades. ¿Y por qué es importante ese título? Porque quienes optan esta certificación fundamentalmente son personas que no tienen títulos obtenidos de manera formal. Y por lo tanto están en una cierta desventaja. Porque cuando quieren demostrar ante, por ejemplo, un futuro empleador qué es lo que ellos saben hacer, no tienen a nadie más que ellos mismos y lo que pudieron haber acumulado en su currículum como antecedente. Por lo tanto, se genera una cierta asimetría de información. Y lo que viene a llenar esta certificación de Chile Valora es justamente esa asimetría de información. De manera tal de que con estos certificados, el que contrata y el que busca empleo entiendan lo mismo por la competencia laboral que ese trabajador tiene respecto de un oficio en particular. Jimena, y por ejemplo, ¿en qué oficios ya han trabajado o cuáles han sido los más requeridos y los que han probablemente tenido mayor participación de personas? Bueno, por ejemplo, en esta región, que tenemos todavía un número pequeño de trabajadores certificados, son 4.700 personas que han obtenido la certificación de Chile Valora. La gran mayoría de ellos los ha hecho, por ejemplo, en los perfiles de garzón, en la industria del turismo, de operario de planta pesquera, operario de línea de proceso, entre otros. Es decir, la variedad de perfiles es infinita. Nosotros hemos certificado trabajadores en la minería, como operadores de tronadura, por ejemplo, en el sector marítimo portuario, como operadores de grúa, o perfiles, por ejemplo, de cuidadores, de personas que trabajan cuidando a adultos mayores, personas con discapacidad. Es decir,
estamos en un abanico muy amplio de funciones, desde las más duras y tradicionales hasta funciones que tienen que ver con el servicio a los clientes, a los usuarios, etcétera. ¿Cómo surge la certificación hacia ustedes? ¿Por la necesidad de un grupo de personas? ¿Porque una empresa lo solicita? ¿Porque ustedes ven que hay ciertos requerimientos, una necesidad? Sí, los orígenes son diversos, pero en general los perfiles que hoy día se han descrito en Chile Valora y están en un catálogo nacional, que es un bien público que nosotros ponemos a disposición de todo el sistema formativo, más de 900 perfiles que están hoy día publicados en una página web. La mayoría de esos perfiles provienen de una necesidad que detecta el propio sector productivo y por lo tanto, ¿quién se acerca a Chile Valora? Un gremio empresarial, un sindicato o una confederación sindical, un ministerio o un servicio público que detecta una brecha de formación y le requiere a Chile Valora la construcción de este perfil. Pero lo importante es que independientemente de quién detecte la necesidad, la manera de construir el perfil es a través del diálogo y del acuerdo entre los tres actores. Es decir, cada perfil que ha construido Chile Valora, que a su vez contiene los estándares que luego nos permiten evaluar y certificar a los trabajadores, es fruto de un acuerdo tripartito y de un ejercicio de diálogo, es decir, trabajadores, empresarios y gobierno se ponen de acuerdo respecto de cuáles son las competencias que un trabajador tiene que poder desarrollar, por ejemplo, para poder atender bien a un comensal en un restaurante, en un hotel o operando una máquina, digamos, de mayor complejidad en la industria minera o metalmecánica. Entonces, ese es el valor agregado que tienen los perfiles que construye Chile Valora. ¿Y cuánta gente hoy día está certificada por Chile Valora desde que existe? Cerca de 100.000 personas han obtenido esta certificación. ¿Y cuál es la brecha, el ideal? ¿Cuántas deberían ser las certificadas en Chile? ¿Hay alguna cifra de eso? Muchas más. Nosotros hemos estimado que podríamos estar llegando a una población cercano a 1,5 millones de personas. Que requerirían certificación. Que podrían verse beneficiadas por un certificado porque no tienen títulos o han ido, por ejemplo, a la educación superior pero no han terminado sus carreras, es decir, han desertado antes, por ejemplo, por necesidad de trabajar, o personas que no completaron la educación media y por lo tanto no pueden ir a la educación superior. Entonces, es un abanico. Nosotros, según los datos que hoy día están disponibles, el 35% de la población que tiene entre 15 y 65 años tiene como máximo educación media. Por lo tanto, estamos hablando de cerca de 3,5 millones de personas, hombres, mujeres, hoy día no tienen títulos obtenidos de manera formal. Es mucha la gente. Ahora, si uno mira en general la experiencia internacional de sistemas similares al nuestro, porque no existe un Chile Valora en otro país, salvo la experiencia más parecida es la mexicana, donde existe una institución también que evalúa y certifica, estos sistemas en general no son masivos. Se quedan en nichos, en ciertos ámbitos, pero lo importante es que todo este esfuerzo de levantamiento de perfiles, de diálogo, genera un estándar que no solo le sirve a la certificación. Por ejemplo, es muy importante para la capacitación. De hecho, Chile Valora hoy día no solo construye el perfil, sino que una vez que tiene el perfil, hace una traducción de ese perfil en un plan de capacitación que nosotros le vamos entregando al CENSE. De hecho, lo trabajamos con los profesionales del CENSE para que esto vaya generando mayor pertinencia en los procesos de capacitación. Y el tercer actor que se beneficia directamente son las instituciones de educación técnica y por eso estamos hoy día en la región. Sí, correcto. Y de eso queríamos hablar justamente del Centro de Formación Técnica o el CFT de los Lagos. De los Lagos, que pronto comenzará a funcionar en Yanquihue. Ha tenido algunas dificultades o discusiones básicamente por el emplazamiento, pero eso es harina de otro costal. Pero ya tiene una primera generación de estudiantes. Sí, claro, y que comenzarán en el Liceo Holanda de Yanquihue a funcionar con una primera carrera. ¿Qué relación tienen ustedes como Chile Valora con un centro de formación de este tipo? Bueno, estamos muy contentos de poder hoy día ser parte de la creación de este centro de formación técnica que está partiendo en la región. Un centro de formación técnica estatal, ¿no es cierto? Forma parte de esta política de instalar 15 centros de formación técnica a nivel nacional que sean estatales y que tengan educación gratuita.
para la formación de personas que puedan cursar, ¿no es cierto?, carreras técnicas que tengan una importancia y una demanda muy importante para el territorio y para el país. ¿Cómo hemos apoyado nosotros el trabajo de este Centro de Formación Técnica? Básicamente poniendo a disposición del Centro de Formación Técnica los perfiles laborales que le permitan a este Centro de Formación Técnica y le han permitido construir sus carreras, su currículum, mirando los requerimientos del mundo productivo. Y por lo tanto, ellos están partiendo hoy día con 21 trabajadores que han sido seleccionados para ser los primeros alumnos de la carrera de técnico de nivel superior en montaje industrial. Y esta carrera fue construida mirando los perfiles de montaje industrial que habían sido acordados en el trabajo tripartito, ¿no es cierto?, de las mesas que se llaman organismos sectoriales en Chile Valora. También hicimos una suerte de acompañamiento al equipo técnico del CFT para apoyarlos en mejor utilizar este insumo, ¿no es cierto?, estos perfiles laborales para la construcción de los perfiles de egreso y los contenidos curriculares, ¿no es cierto?, y sobre todo los indicadores de desempeño que estos trabajadores van a tener que poder demostrar que son capaces de lograr como resultado del proceso de formación. Jimena, ¿y esta experiencia ya la han realizado en otras partes de Chile con otros CFT de estas características? Bueno, al día de hoy nosotros hemos establecido convenios de trabajo, no solamente con el CFT de Los Lagos, sino que también con el CFT de Lotarauco, con el CFT de la Universidad de Valparaíso, con el CFT ProAndes, que es de la Cámara Chilena de la Construcción, con el CFT Teodoro Wickel, con el CFT de la Cámara de Comercio Santiago, con el CFT de NAC y otros 3 CFT también que fueron los primeros centros de formación técnica estatales que se instalaron en nuestro país, en Maule, por ejemplo, y otras regiones. Es decir, estamos por la vía de estos convenios particulares estableciendo una línea de trabajo que permita articular el Sistema Nacional de Certificación con la formación de técnicos. ¿Para qué? Para permitir, por ejemplo, que un trabajador que nosotros certifiquemos y quiera seguir estudiando para sacar un título técnico no tenga que partir desde cero, sino que el CFT reconozca en el certificado de Chile Valora un aprendizaje logrado y por lo tanto, por ejemplo, una carrera de 2 años se reduzca a 1 año para ese trabajador. Y en segundo lugar, para que un estudiante del CFT que necesite rápidamente ponerse a trabajar pueda obtener una certificación de Chile Valora como una salida intermedia a la titulación global que va a obtener y con esa titulación poder rápidamente incorporarse al mundo laboral. Claro, y podría estar trabajando y estudiando paralelamente. Digamos, entonces, lo que estamos haciendo es integrando, porque hoy día no tenemos en Chile un sistema integrado que permita favorecer la formación para el trabajo a lo largo de la vida. Y hoy día eso es lo que el mundo laboral está demandando. Un sistema flexible donde las personas aprenden en la educación, trabajan o trabajan primero y luego aprenden en un sistema más formal o nunca van a la educación formal, sino que aprenden en la capacitación, en la empresa. Claro. Y lo importante es que la sociedad aprenden, trabajan y vuelven a aprender. Exactamente, digamos. Es decir, las personas tenemos caminos muy diversos para ir avanzando en la vida y lo importante es que tengamos herramientas sociales que vayan permitiendo que eso se vaya valorizando y que cada persona tenga una suerte de portafolio personal con todos sus aprendizajes y que los sistemas formales, la capacitación, la certificación, sean suficientemente flexibles y estén integrados de manera tal de que la persona pueda ir avanzando, siempre teniendo un reconocimiento a todo lo que ya ha logrado a lo largo de su vida. Jimena, ¿y cómo se vence la situación que yo imagino, por eso es tripartita la organización de ustedes, de Chile Valora, de que se preparen a personas que realmente necesitan el mercado? Yo recuerdo algunos años atrás, educación técnico-profesional, los liceos comerciales de diferentes ciudades todavía estaban preparando vendedores viajeros, cuando ya no existían los vendedores viajeros en Chile. Así es. ¿Cómo se logra que eso no siga ocurriendo? Bueno, nosotros creemos que Chile Valora tiene un rol muy importante siendo una suerte de bisagra, ¿no es cierto?, entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación. Este catálogo nacional de perfiles, que hoy día tiene una alta representatividad respecto del empleo, si tú cruzas el catálogo que ha construido Chile Valora con las 100 ocupaciones que equivalen a más o menos el 85% del empleo del país, nosotros tenemos descritas cerca del 60% del empleo. Es decir, hoy día el catálogo de Chile Valora ya es un punto de partida muy relevante.
para poder orientar los desarrollos curriculares futuros, para orientar los procesos de capacitación laboral, de preparación de personas que quieren ingresar al mundo laboral y también de otros que van a tener que reconvertirse. No nos olvidemos que estamos asistiendo a lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial y por lo tanto hay muchos de nosotros que vamos a tener que partir de nuevo, que reconvertirnos. Hay muchas profesiones que ya quedaron obsoletas y eso va a pasar cada vez más. Entonces se van a crear nuevos puestos de trabajo y van a desaparecer otros. Y por lo tanto, lo que necesitamos es un sistema público-privado que permita a las personas desaprender, aprender nuevas cosas y ir haciendo este proceso a lo largo de toda su vida laboral. Entonces, nosotros creemos que la única manera en que la capacitación, por una parte, y la educación técnico-profesional sea cada vez más pertinente a los requerimientos del mundo laboral es generando estos puentes de conexión y espacios de diálogo sistemático que conecten las necesidades de uno con las capacidades del otro de responder a esas necesidades. Y nosotros como Chile Valora tenemos una tremenda responsabilidad porque en nuestro directorio se juntan justamente el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía, que debiera definir, ¿no es cierto?, las políticas de desarrollo, las políticas de innovación a través de la Corfo y otras instituciones, los empresarios y los trabajadores, actores que no pueden faltar en esta conversación. Y finalmente, Jimena, ¿cómo se establece, de acuerdo a la experiencia de ustedes, por supuesto, los oficios hoy día probablemente más relevantes? Si alguien nos estuviera escuchando, ¿por dónde debería estar la preparación de determinados oficios que hoy día son más requeridos por el mundo empresarial, ya sea en Santiago, en regiones, en el sur, en el norte, transversalmente? Bueno, aquí hay varias fuentes de información. No existe una única fuente ni una fuente privilegiada que tenga toda la información. Yo creo que un aporte en este sentido son los observatorios laborales que ha instalado el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo a lo largo de todo Chile, el CENSE, que hoy día están mirando el comportamiento del mercado laboral, mirando las cifras y generando datos nuevos que permitan decirnos qué está pasando en el comercio, qué está pasando en el mundo agrícola, qué está pasando con el empleo, dónde se están produciendo brechas, etcétera. Lo otro son los espacios de diálogo, por ejemplo, los organismos sectoriales de Chile Valora. Y hay, yo creo, una necesidad muy importante de generar buenos estudios que vayan prospectando el mercado futuro, que tengan una antena hacia lo que está pasando fuera de Chile, ¿no es cierto? Porque además estamos hablando de un mundo global. Hoy día no hay economías de un país absolutamente aisladas. Abierto al mundo, además, como Chile, digamos. Exactamente, y por lo tanto hay que mirar lo que está pasando afuera, no solamente en los países, sino que también en las empresas, que hay empresas que son muy importantes en términos de marcar el estado de arte, digamos, o el desarrollo tecnológico de punta. Entonces hay que estar con distintas antenas, haciendo estudios, prospectando, mirando afuera, mirando la realidad chilena, para poder disponer el sistema en su conjunto de esa información, de manera tal que, por ejemplo, Chile Valora empiece a construir ahora los perfiles del futuro, claro, y ya no los perfiles del pasado. De 5 que o 10 años más, CENSE prepare a los trabajadores para las necesidades del futuro, que los centros de formación técnica empiecen a abrir carreras que tienen que ver más con el futuro que con lo que Chile ya ha sido desde su matriz productiva. Entonces, no hay una bala de plata, pero nuevamente lo que se requiere es un sistema que funcione como tal, donde cada actor, tanto del sector público, sepa cuál es el rol que cumple y que haya un esquema que nos ordene. Nosotros creemos en Chile Valora que un elemento muy fundamental es tener un marco nacional de cualificaciones, que es una matriz que genera un lenguaje común respecto de cuáles son los niveles de aprendizaje que las personas podemos ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida, de manera tal que cuando capacitemos a una persona, o bien la certifiquemos o la formemos, todos tengamos una matriz común para entender en qué nivel de aprendizaje está esa persona. Y no tenga la persona que estar, ¿no es cierto?, moviéndose entre estos dos mundos y que lo que él aprendió nadie pueda interpretar bien a qué equivale, por ejemplo, en un título técnico, en una certificación de Chile Valora o en una titulación de un curso del CENSE. Entonces, tenemos mucho todavía que avanzar en términos de integración, pero creo que estamos dando pasos en ese sentido que son muy importantes. Bien, pues Jimena, hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aclararnos e instruirnos de lo que es el trabajo de ustedes y cómo también está creciendo, insertándose aquí en la región de los lagos, en lo particular en la comuna de Yanquihue con el CFT
que prontamente comenzará a funcionar en esa zona y que es el Centro de Formación Técnica del Estado acá en la región de los lagos. Jimena Concha, secretaria ejecutiva de Chile Valora, hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y junto a ella estamos despidiendo también nuestra presente edición. Usted sabe, estamos siempre con las informaciones de la región de los lagos y por cierto, siga en nuestra sintonía. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.